El asunto tiene que ver con una comprensión de la astrología desde la visión alquímica y centrando nuestro intento de comprensión en la idea de que la vida en sí misma, nuestra vida personal, es un diálogo. Es un diálogo con el eco de nuestra propia historia. Hay una sabiduría popular por ahí que dice que se recoge lo que se siembra. Bueno, es exactamente eso lo que nos sucede a nosotros como individuos. Nuestro propio proceder va generando un eco que nos responde por ley de causa y efecto, de acción y reacción. Hablamos bastante sobre esto en las charlas anteriores. Hoy vamos a dar continuidad, centrándonos un poco en el momento del parto. Es un momento trascendental en la vida de cada uno. La entrada en este mundo que hoy habitamos no es una entrada fácil. Veníamos de 9 meses de un estado prácticamente paradisíaco, de unidad, donde el diálogo de nuestros padres de carne y hueso iba obteniendo respuestas veraces, trascendencias a los conflictos existenciales que su vida de pareja iba generando. Y eso obviamente fue, en el transcurso de esos 9 meses, generando un residuo de respuestas veraces, de verdades, de comprensiones trascendentes a los conflictos vividos por nuestros padres, que serán un poco muy similares a los conflictos que viviremos en nuestro diálogo con esa nueva vida que se inicia a partir del parto. Los complementos a los que nos vinculamos selectivamente, eso ya lo vimos en charlas anteriores, fueron hechos con la vitalidad de nuestra madre, procesados a través del óvulo dentro del vientre materno, y todos los principios existenciales que tenemos dentro de nosotros, de epidermis adentro, fueron generados justamente por la vitalidad paterna. Ese diálogo entre el padre y la madre, esa bipolaridad existencial, se desarrolló durante los 9 meses en una perfecta armonía, donde nuestro impulso germinal podía avanzar a través de trascendencias, trascendiendo cada uno de los conflictos existenciales vividos por nuestros padres que nos iban llegando en forma simultánea, y nuestro ser interior profundo, nuestra promesa de ser, simplemente tiene la promesa de ser de cada uno de nosotros, tiene la capacidad de sentir la mutua necesidad que está presente en cualquier conflicto dialéctico. Porque tenemos que pensar que un diálogo, por más que sea conflictivo, tiene que haber una mutua necesidad que convoque algo en común. Si no, habría indiferencia total. Serían invisibles el uno para el otro, y eso no es así. Claro que desde el momento en que el ego se mete en la vida nuestra, va creando distancias y interpretaciones selectivas
de aquello que se plantea en las pruebas que la vida nos prueba, dándole interpretaciones muy acotadas y selectivas dentro de la necesidad que tiene el ego de que su proyecto o su construcción egoica llegue a buen puerto, entre comillas, eso de buen puerto. Dentro del vientre materno, decíamos, no está el ego, no entra el ego, entonces nuestro ser interior profundo, nuestra promesa de ser, iba siendo, iba llegando a ser, a través de esas trascendencias, iba sedimentando las respuestas, las trascendencias a cada conflicto, y decíamos, al finalizar los 9 meses, tenemos un acúmulo de respuestas veraces a los problemas que después la vida nos va a plantear en nuestros desafíos. Porque los complementos a los que nos vinculamos en este mundo son los mismos que se venían, con los que veníamos vinculándonos y dialogando dentro del vientre materno. Dentro de ese contexto de unidad, éramos una unidad, el diálogo entre el padre y la madre, entre el óvulo y el espermatozoide, era un diálogo de unidad. Y dentro de esa unidad se procesaban las trascendencias y así nuestra promesa de ser llegó a ser en esos 9 meses. Al nacer tenemos sabiduría. Tenemos un know-how trascendente para los conflictos con que la vida nos va a probar. Pero bueno, sabemos que en poco tiempo el ego se va metiendo en nuestra vida y bueno, va sucediendo lo que ya explicamos en charlas anteriores. Pero vamos a centrarnos en ese momento del parto, porque ahí sucede algo incomún. Es más común, es lo más común del mundo porque cada nacimiento de los 8.000 millones que conformamos hoy el género humano vivió eso. Pero bueno, es incomún dentro, es contra natura, podríamos decir, lo que sucede. Es esa separación de aquello que había sido una unidad dentro del vientre materno, esa separación de los principios masculinos que quedan dentro de la estructura corporal nuestra, epidermis adentro, y los principios femeninos que pasan a conformar esos complementos a los que nos estamos vinculados dialécticamente en este nuevo escenario que vivimos. Ese momento del primer aliento, que es la carta natal. La carta natal describe la estructura del cielo, la estructura del microcosmos que somos, de nuestro microcosmos, en ese instante del primer aliento. Es como una foto congelada de ese instante. No es una fatalidad, es un punto de partida del nuevo camino. En ese momento, al separarse los polos, quedar esa distancia entre nuestra persona de carne y hueso y el útero que nos contiene, el mundo de afuera, la biosfera, el universo, eso lo vivimos también como dos experiencias separadas que conforman una misma experiencia. Es como si viviésemos dos nacimientos por separado, pero dentro de una unidad que continúa siendo tal, continúa siendo unidad. El hecho de que el ego haya generado una filosofía de vida a partir de la negación de la unidad, de decir no soy parte de esa unidad, yo soy unidad en mí mismo, ese egocentrismo, esa autoegolatría, a pesar de esa postura egoica que todos acabamos asumiendo, la unidad continúa existiendo. Y es lo que sustenta el diálogo que tenemos con la vida. Continúa el mismo diálogo que teníamos dentro del vientre materno, ahora en esa nueva condición. Con los mismos complementos que fueron generados por la vitalidad materna.
y desde las mismas energías que nos fueron aportadas por la vitalidad paterna. Decíamos, vivimos como dos nacimientos por separado. Vivimos el nacimiento de este cuerpo físico, que está claramente identificado en la carta natal por la posición del Sol. La posición del Sol en la carta natal nos habla de ese átomo nous que vibra en nuestro corazón, el Sol nous, centro de nuestro microcosmos, en el momento en que hace su aparición en el nuevo escenario. En ese escenario cercano, alrededor de la cunita, vamos a suponer, con ahí los padres babosos viendo a la criatura, qué bonita, qué hermosa, se parece al padre, se parece a la madre. Bueno, ese escenario pequeño, algún vecino que se aproxima, es el escenario que marca la posición natal del Sol. La lectura de esa posición del Sol nos habla de ese pequeño escenario que acaba siendo el punto de partida, el alfa y el omega en la vida de cada uno de nosotros. Pero en ese mismo momento, en algún lugar del planeta, del mundo, estaba procesándose el nacimiento de nuestro mundo, del mundo que nos contiene, el mundo particular de cada uno. Eso es definido por el ascendente. El ascendente, la lectura del ascendente por casa, por signo, ¿no? Habla, nos informa sobre cómo despertó, a qué mundo despertó junto con nuestra persona de carne y hueso, el mundo que contiene nuestros complementos particulares. Ese mundo que nació en el mismo momento y simultáneamente al lugar ahí de nuestro nacimiento natal, donde el Sol está presente. Ese mismo nacimiento que vivimos como personas de carne y hueso, lo vivió nuestro escenario, el escenario de nuestra vida, el mundo el mundo particular en el que se va a desarrollar el desafío de nuestra vida. Es un mundo que no es el mundo, el planeta, con toda esa heterogeneidad que conocemos. Es un mundo muy pequeño, muy chiquito, selectivo. El mundo formado por aquellos complementos con los que mantenemos nuestra interacción dialéctica, nuestro diálogo. Es el mundo que aportó la vitalidad de nuestra madre. Ese momento da el punto de partida de nuestro diálogo con la vida. Nuestra persona de carne y hueso con ese mundo que nos toca por karma. En las primeras 2 horas que se siguen al parto, se va avanzando en ese proceso de lento despertar y es como que la propia rotación de la Tierra va haciendo con que nos vayamos vinculando gradualmente a aquellos complementos del mundo en general, por una especie de avance del ascendente por sobre los 360 grados de la circunferencia. Y esos vínculos que vamos cerrando en esas 2 horas que se siguen, son un diálogo ya entre la casa 6 y la 12ª casa.
La casa 12, que es nuestro inconsciente colectivo, a lo que estamos vinculados en el mundo en general, nuestro inconsciente colectivo, es como un gran rompecabezas desparramado sobre una mesa, el caos. Pero dentro de ese caos existe el orden implícito, nuestra promesa de ser que busca llegar a ser. Y eso durante las primeras 24 horas se darán las bases, los cimientos de ese despertar en busca de ser. La casa 6, que son un poco los complementos masculinos, los complementos aportados por la vitalidad paterna, vinculados a ese rompecabezas del inconsciente colectivo que es parte de ese útero que nos contiene, sustentado por la vitalidad materna. Esa casa 6 es como si fuese un rompecabezas más chiquito, pequeño, de nuestro mundo interior. Y cada uno, claro, ahí sí, cada uno de los principios o de los pedacitos de ese rompecabezas tiene su correlato, tiene su correspondiente aspecto complementario en el escenario mayor, en el escenario grande del inconsciente colectivo. Así se aviva en esas primeras 2 horas los fundamentos de ese diálogo entre nuestro mundo inconsciente individual y el inconsciente colectivo que nos contiene. Sigue rotando el planeta y las próximas 2 horas sigue avanzando ese lento despertar a nuevos diálogos y empezamos a sentir ya la cosa no es tan indiscriminada, ¿no?, como es en ese primer diálogo casa 12, casa 6. Comenzamos a transitar en las próximas 2 horas el escenario de nuestra 11ª casa, que es lo mismo que el escenario anterior, solo que ahora sobre ese rompecabezas indiscriminado, sin orden, caótico, empezamos a sentir algunos aspectos que nos son familiares, algunas singularidades que llaman nuestra atención, y eso comienza a generar vínculos de simpatía, comienza a desarrollarse la ley de las afinidades psicológicas y un poco la base, los fundamentos de el escenario de nuestra vida social. Vamos a encontrar nuestra promesa de ser, va encontrando en ese proceso dialéctico inicial, elemental, va encontrando su lugar, es decir, en ese útero que nos contiene, desde las particularidades, ahora un poco más, tal vez sentidas con un poco más de claridad. Esto es hablado medio en abstracto, porque estamos hablando de las primeras horas de vida de una persona, nuestra, cuando nacimos. Pero se da ese proceso se cierran circuitos dialécticos, se va despertando a esos circuitos, que son vínculos que son eternos, vienen desde el origen de los tiempos. Y ahí, bueno, ese vínculo de la casa 11, que son, ya digo, principios femeninos del útero que nos contiene, pero ya con un poquito más de revelación, ¿no? Ya hay singularidades que son perceptibles y reconocibles, se vinculan aspectos de nuestra particularidad interna, de nuestra vitalidad masculina aportada por el espermatozoide paterno, según los fundamentos, las características de nuestra casa 5. Ese diálogo se despierta en esas siguientes 2 horas, ese diálogo entre la casa 5 y la casa 11. Sigue rotando la Tierra y ahí, bueno, en las próximas 2 horas tenemos un otro despertar. Ya el mundo se nos presenta como ya una especie de desafío,
ya lo suficiente como para eh, proyectarnos o sentir que es posible en ese mundo que nos empieza a ser familiar, es posible construir y encontrar nuestro lugar desde nuestra individualidad en el mundo en general. Bueno, eso son las características de nuestra casa 10 que se sintoniza, obviamente, con las características de nuestra casa 4. Ya esa casa 4 representa en nosotros la, la vitalidad masculina, paterna, que nos aportó la vitalidad paterna, tiene que ver ya con nuestra historia vieja, con nuestra historia desde el origen de los tiempos, casi. Es una historia que al reencarnar vuelve a encontrar, vuelve a corporizarse en el escenario familiar. Bueno, que obviamente tiene toda una connotación desde la vitalidad paterna. Bueno, vinculado, decíamos, a esa parte uterina que tiene que ver con el escenario que entramos o lo vemos como un desafío de futuro y en el que queremos avanzar para construir o llegar a construir aquello que planeamos, deseamos. Esto estamos avanzando en el tiempo, pero empieza en algo muy, muy abstracto, muy pequeño, sensaciones. De alguna forma esto ya empieza a plantearse muy rudimentariamente en aquellos tiempos, en el primer día. Pero claro, sigue andando el planeta en las próximas 2 horas. Es como que se siente que aún habiendo alcanzado o habiendo logrado eh, lo máximo posible, acordémonos de las charlas anteriores que decíamos que siempre conseguimos la medida de lo posible. Bueno, eso siempre deja un espacio no logrado, que cada uno lo siente a su manera. Bueno, en general, al seguir rotando la Tierra, es como que sentimos que aún habiendo conseguido todo lo que podemos, somos capaces de conseguir, hay algo más allá que no conseguimos detectar, pero que sabemos que existe como una posibilidad. Bueno, esa es la casa 9 que ya nos sintoniza con aspectos más trascendentes, con aspectos que están más allá de lo visible. Y eso obviamente está conectado a los aspectos de la casa 3, que son aspectos de nuestra corporidad, no sé si está bien dicho, aspectos de nuestra persona de carne y hueso, que empieza a dialogar con el entorno próximo, ¿no? Desde los principios y de los fundamentos masculinos que conforman su identidad, su individualidad. Sigue rotando la Tierra y las otras 2 horas que siguen, ahí ya es como que habiendo algo trascendente allá fuera de nosotros, en el mundo distante, nos despertamos al hecho de que también en el mundo cercano, en el mundo que tocamos, vemos, todo lo que está ahí no es todo. Sentimos que hay algo más allá, escondido. Algo, como decían los griegos, ¿no? La verdad se esconde por tras de una densa niebla que llamaban ilusión de Maya. Bueno, ahí empezamos a sentir que no todo lo aparente, lo que se ve es todo, que hay algo para encontrar por detrás. Esas son las características un poco de que captamos de ese útero que nos contiene asociado con la casa 8. Y desde los principios personales de nuestra persona, que son los valores básicos, esenciales, que forman parte de nuestro capital inicial en la vida. Y después, al final, llegamos en las últimas 2 horas, es decir, en la
en las otras 2 horas que se siguen antes del atardecer, vivimos ese último circuito cerrado entre nuestra persona de carne y hueso, digamos en primera persona del singular, con la primera persona del singular de aquellos que se encuentran más allá de la epidermis. Bueno, esto es muy sintético, como lo estoy diciendo. Después seguiremos en las otras charlas para darle un poco más de profundidad a todo esto que estoy acelerando ahora. Porque las próximas 6 horas después, cuando ya el sol entra por tras del horizonte, en el atardecer, en el descendente, ya después empezamos, es como que se invierte el foco de nuestro despertar. Empezamos a despertar a nuestros principios internos, esos valores, esos principios internos que están de la epidermis para adentro. En las primeras 6 horas despertamos de nuestros diálogos a esa parte que tiene que ver con el útero que nos contiene. En las últimas 6 horas, la otra mitad, despertamos a nuestros principios y valores internos como individuos, como personas. Bien, más o menos así en una especie de pantallazo bastante rápido, es una idea que les estoy transmitiendo. En las próximas charlas vamos a darle un poco más de forma, vamos a avanzar un poco más, en forma más minuciosa, más puntual. Pero aquí ya hay algo importante, algunas cuestiones que dan para reflexionar, para meditar, respecto de que siempre nos vinculamos al eco de nuestra propia historia.